Buen día a todos y a todas. Me voy a presentar. Me llamo Daidalí Briones. Soy licenciada en Administración de Empresas. Trabajo como profesora. La materia en la que voy a acompañarnos hasta fin de año se llama Gestión de Emprendimientos y Comercialización. Es una materia que no es muy difícil. Lo importante es que puedan entender conceptos básicos empresariales, los cuales le va a ser muy útil en su vida cotidiana para hacer un proyecto de emprendimientos, o si trabajan en alguna organización, o si por ahí quieren emprender también algún emprendimiento y tienen esa idea en sus cabezas. Bueno, esta materia les va a ayudar muchísimo para que puedan comprender el mundo empresarial. Yo les preparé un PowerPoint de lo que había en el cuadernillo, pero que por ahí a algunas personas les puede resultar difícil o no. Lo importante es que puedan comprender, y para ello este PowerPoint les va a servir muchísimo. Les voy a compartir el PowerPoint. Bien. Esta primera unidad está basada sobre las organizaciones. Organizaciones, los tipos de organizaciones, cómo se clasifican, las empresas, cómo se clasifican, su ciclo operativo. Y de todo esto vamos a hablar en esta unidad. Comenzamos. Comenzamos primero por poder definir a la organización. Teniendo en cuenta la disciplina estudiada o distintos autores, podemos conceptualizar organización de distintas formas. Pero yo tomé un concepto muy sencillo y muy básico para comprender, y que es este que les puse acá. La organización es un sistema social compuesto por individuos o grupo de ellos que, teniendo valores compartidos, se interrelacionan y utilizan recursos con los que se desarrollan actividades tendentes al logro de objetivos comunes. Vamos a ir un poquito analizando cada frase. Bien, las características básicas de las organizaciones. Primero tenemos que es un conjunto de grupo de personas, que quiere decir que sí o sí tiene que haber recursos humanos en una organización. También tiene que haber un fin común, que ese grupo de personas tenga un fin común. Acá les puse un dibujito que muestra una parada de colectivos con un grupo de personas en las cuales tienen un fin común, que están esperando el colectivo, ¿no?, el autobús. Pero esto a simple vista no refleja una organización. ¿Por qué? Porque aparte de tener un conjunto de grupos de personas y un fin común, tienen que tener otras características más. La cooperación entre sí. Este grupo de personas tienen que estar íntimamente relacionadas para poder cooperar entre sí, teniendo en cuenta, ¿no?, que hay un objetivo en común que se tiene que lograr. Por lo tanto, la cooperación entre sí es muy importante.
Y ahí como que vamos afinando la definición de organización. Ya vimos 3 características. También la cuarta característica es que tienen que desarrollar actividades. Pueden ser diferentes actividades, cualquier actividad, un partido de fútbol, una salida, o una relación de trabajo en una organización. Deben desarrollar actividades, esos grupos de personas. 5. Alcanzar un objetivo. Y acá es un poco importante también ver los objetivos a alcanzar. Pero básicamente esto es importante para tener bien en claro lo que es la organización. Este grupo de personas, aparte de realizar las características anteriores que venimos analizando, tienen que alcanzar un objetivo común y utilizar recursos. Porque los recursos se utilizan para alcanzar un objetivo. Yo no puedo no utilizar recursos, tengo que utilizarlos. Estas características básicas son importantes para definir a una organización. Existen más características, ya eso vamos apuntando. También dice que existe un orden y una estructura. Estas organizaciones tienen una jerarquía, un orden. ¿Qué quiere decir? Que no, para realizar los objetivos se dividen las tareas, se dividen los roles, se dividen las áreas para poder alcanzar los objetivos. Por eso nace de esa forma la jerarquía, que lo hemos plasmado muchas veces en los organigramas de la empresa. También otra característica dice que poseen elementos relacionados. Se dice que una organización posee elementos relacionados porque tiene como una cantidad de procesos, ¿no? Y es como que se van interrelacionando entre sí para poder alcanzar la meta, el objetivo. Pero más allá de poder relacionarse dentro de la organización, se relacionan con el mundo exterior, ya que una organización vive dentro de un entorno y este entorno tiene muchos factores en los cuales la organización le puede afectar o no. Dentro de este entorno podemos encontrar situaciones, factores políticos, económicos, competencia, mercado, a los que apunta una organización. Por eso se dice que esta interrelación de elementos es importante para el sistema. También otra característica es la complejidad de la organización. Tenemos que tener en cuenta que trabajamos con recursos humanos y las personas son complejas. Todas las personas son diferentes y únicas, tienen diferentes gustos, diferentes pensamientos, por lo tanto es complejo trabajar con los recursos humanos, con una organización como sistema abierto. Estas características últimas que están en esta hoja, es las características a la que apunta la organización como sistema abierto. Bien. Ahora vamos a entrarnos un poquito más y vamos a ver los elementos de la organización. Estos elementos de la organización son los objetivos, que es claramente hacia los fines en los cuales la organización se tiene que dirigir.
También tenemos las metas, que son fines específicos expresados en forma cuantitativa para poder cumplir un objetivo. Las metas son más específicas y los objetivos son más generales. Los recursos humanos son todas las personas que trabajan y se relacionan entre sí, aportando un esfuerzo físico o intelectual. Aquellas personas que aportan un esfuerzo físico e intelectual también va a depender de la empresa, ¿no? Recursos materiales son los medios físicos, naturales y financieros que utiliza la organización para alcanzar los fines propuestos. Y acá entran todos los materiales, también dependen del tipo de la empresa, a qué se dedica, y un montón de cosas que hay que tener en cuenta para poder después analizar cada uno de estos elementos. Y por último tenemos la información. La información es muy importante. Estos son recursos que genera la gente humana apoyando o no por el uso de la tecnología. Esta información es importante, relevante, para poder comprender primero el propósito de la organización, el fin de la organización, los objetivos, los valores, a qué apunta la organización, qué factores externos afectan a la organización. Es información importante. Esta información puede ser confidencial o no. Hay información que es exclusivamente para personal de la empresa que no es para terceros. Entonces, también eso hay que tener en cuenta. Vamos a analizar también los tipos de organizaciones. Son dos y son muy fáciles de reconocer. Las organizaciones formales, que son las que distribuyen entre sus miembros las actividades, responsabilidades y autoridad de forma precisa, explícita y relativamente permanente durante la vida de la organización. Y la otra es las organizaciones informales. Son las relaciones entre sus integrantes, son muy dinámicas, el número de sus integrantes y el liderazgo varían constantemente y hay un continuo proceso de formación y disolución de grupos. Muchas veces en las organizaciones se pueden ver estos tipos de organizaciones. No quiere decir que dentro de una empresa no haya los dos tipos de organizaciones juntas. Existen y actualmente se trabaja también en el tipo de organización informal. ¿Por qué? Porque brinda más confianza entre sí. Estas organizaciones formales básicamente se determinan o nacen a partir de una estructura jerárquica. ¿Por qué? Porque la organización, para poder cumplir con sus objetivos, necesita determinar o identificar distintas áreas, las responsabilidades o responsables de aquellas áreas y sus funciones. Por lo cual, esta organización, mientras dure la vida de la organización o de la empresa, va a durar este tipo de organización formal. Por ejemplo, un jefe y un empleado. Ahí se ve claramente una jerarquía y también no es la misma responsabilidad del jefe que del empleado, no es la misma tarea del jefe que del empleado. Por lo tanto, esta organización se va a determinar por este estilo
de organización. En tanto, las organizaciones informales se van a dar en diferentes contextos, pero por lo general son tipos de organizaciones, de grupos de personas que se identifican entre sí o sienten algún tipo de permanencia. Por lo tanto, un grupo de amigos es una organización informal que se va a tomar un té, ¿no? Y este tipo de organización informal brinda cierta confianza, ya que se siente algún tipo de permanencia o de pertenencia entre esos dos individuos. Y eso hace también que la organización pueda ser un poco más dinámica. Y ahí les mostré la diferencia entre estas dos tipos de organización que claramente se ven diferenciadas, ¿no? No quiere decir que estas dos no se encuentren dentro de la organización. Por ahí dentro de la organización nos sentimos más identificados con un profesor con la cual tenemos más confianza, podemos salir a tomar un té y conversar en total confianza y le puedo contar muchas cosas que por ahí con un jefe no lo puedo hacer. Pero no quiere decir que no existan estos dos tipos dentro de una organización. Vamos a hablar también de la empresa, que es un tipo de organización, pero las empresas son un conjunto de capital, trabajo y administración dedicados a satisfacer una necesidad en el mercado. Esta actúa como agente económico y agente del derecho empresarial. Las empresas son un tipo de organización que buscan un beneficio económico. Estas se manejan o se mueven en un entorno económico externo, del cual también es objeto del derecho empresarial. Se clasifican de esta manera para poder analizarlas y también determinar responsabilidades u aspectos legales que tengan que ver con la clasificación de las empresas. Y acá vamos a ver la clasificación de empresa. Existen muchas clasificaciones, como mencioné al principio, teniendo en cuenta los autores o la materia en la cual se estudia ciertas clasificaciones, podemos abarcar muchos tipos. En esta materia vamos a clasificar a las empresas en cinco tipos, y ellas van a ser por su naturaleza, por el sector al que pertenece su capital, por la integración del capital, por su constitución legal y según su magnitud. Vamos a analizar un poquito más este tipo de clasificación. La clasificación según la naturaleza de la empresa. Esta tiene que ver en la cadena industrial a la que pertenece. La primera cadena industrial es industrial, son aquellas que se dedican a la transformación de materias primas en nuevos productos. Por ejemplo, acá podemos ver una empresa que se dedique a la producción de harina. Por lo tanto, consume una materia prima, pasa por cierto proceso o transformación para luego ofrecer un producto que es la harina. Y así hay muchas. La segunda tipo dentro de esta clasificación son las empresas comerciales. Esas empresas comerciales son aquellas que se dedican a la compra y venta de productos, convirtiéndose en intermediario entre el productor y el consumidor final. Esto hace parte a la gran mayoría de empresas que existen que compran y venden productos.
No hay un proceso de transformación en cuanto a la materia que se está utilizando. Por lo tanto, compran y venden, ¿no? Ahí hay un ejemplo de Walmart, ejemplo básico, suponiendo que le compre a esta empresa industrial un camión de harina y que vaya al negocio y lo revenda. Un ejemplo que les puse acá en el PowerPoint. También existen las empresas de servicio. Estas son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la sociedad, a la colectividad. Las empresas de servicio pueden ser esas empresas que brinden un servicio específico dedicado a cierta necesidad del consumidor. Acá les puse, por ejemplo, el Facebook. Es una empresa de servicio, está brindando un servicio y basada en sus conocimientos, ¿no? Vamos a analizar la segunda clasificación, que es la pertenencia de su capital, la clasificación de la empresa teniendo en cuenta la pertenencia de su capital. Estas empresas pueden ser públicas, que quiere decir que tienen un capital que proviene del Estado o del gobierno. Acá tienen otro ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Es una empresa que es del Estado y que satisface necesidades, brinda un servicio y satisface necesidades en el mercado, no solamente local, sino también internacional. También existen las empresas privadas, que son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado, es decir, personas naturales y jurídicas. Eso de personas naturales y jurídicas no lo vamos a ver, es algo que hay que analizar con cuidado. Pero generalmente este concepto tiene que ver con el capital que aportan esos socios para poder abrir una empresa o un emprendimiento. Por lo tanto, es de capital privado, no pertenece el capital al Estado como en la clasificación anterior. Y acá les puse también ejemplos. Coca-Cola es una empresa de capital privada, Nestlé, Heineken. Bien. Y por último, las empresas mixtas. Es concepto un poco fácil de comprender porque son aquellas cuyo capital tiene parte capital privada y parte de la capital público. Y acá les puse un ejemplo, el Banco Credicop o el Banco Hipotecario también. El banco hipotecario, por ejemplo, tiene la mayor pertenencia del capital, hace referencia al Estado, o sea, la mayoría del capital pertenece al Estado, en poca proporción a las personas privadas, pero es mixta porque tiene ambas. Bien, pasamos a la tercera clasificación de empresas, teniendo en cuenta la integración del capital. Y acá básicamente existen dos, son las unipersonales, son aquellas que el capital pertenece a una sola persona, y ahí ven el dibujito. Puede ser, en esta podemos dar como ejemplo un emprendimiento o una sociedad anónima unipersonal o una SAS también. Son empresas que generalmente el capital le pertenece a una sola persona. La integración del capital también puede ser pluripersonal, aquellas empresas que el capital le pertenece a dos o más personas.
Y muchas veces esto es cuestiones un poco importantes para tener algún conocimiento sobre la empresa, ¿no? La cuarta clasificación es la constitución legal de la empresa. En esta clasificación es importante también tener en cuenta que hay muchísimas clasificaciones de empresas teniendo en cuenta el Código Civil y Comercial, que es la que determina esta clasificación para su estudio, pero las más utilizadas o las que más conocemos son estas que tenemos acá. Las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las SRL. Las sociedades anónimas, el capital se representa en acciones, que quiere decir que todos los socios tienen un porcentaje de acciones. Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Esto es más legal para que tengan en cuenta también que una empresa está determinada por su legalidad. Teniendo en cuenta que las empresas toman deudas, tienen financiamientos, formas de pago, acreedores. Entonces, por esto se analiza o se clasifican estas empresas para poder determinar responsabilidades en cuanto al ámbito legal. Las sociedades de responsabilidad limitada, que son el capital de los socios se divide en cuotas, los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas. También la responsabilidad es ilimitada y solidaria. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan estas clasificaciones para poder analizar el día de mañana esas empresas y cómo es su responsabilidad civil y comercial en cuanto a la formación de la misma. Y la última clasificación de las empresas tiene que ver con el tamaño, con la magnitud. Podemos decir que las empresas pueden ser microempresas que tienen una planta de 1 a 5 empleados y entonces se llaman microempresas, son empresas pequeñitas. Las pequeñas tienen de 6 a 50 empleados y les puse un ejemplo acá, La Unión. La Unión creo que tiene 8, 10 empleados, o sea, es una pequeña empresa. Las medianas empresas tienen una planta de empleados de 51 hasta 200. Y ahí pueden haber muchas. Acá puede estar también la minera tiene más de 50 empleados. Y las grandes empresas que son ya más de 200 empleados y son grandes empresas, por ejemplo Toyota, por ejemplo McDonald's, son empresas que tienen mucha cantidad de empleados, más de 200 empleados. Y acá terminamos con la clasificación de empresas. Estas empresas necesitan realizar distintas actividades para poder cumplir con los objetivos. Por lo tanto, este conjunto de actividades que la empresa realiza se va a llamar ciclo operativo. ¿Qué quiere decir? Que esta serie de actividades conforman el proceso del ciclo que ingresa a partir de la materia prima, pasando por todo el ciclo operativo
para poder finalmente ofrecer un servicio o un producto. Acá vemos el ciclo operativo en términos básicos, ¿no? Acá, una empresa que produce un producto o servicio, esa empresa tiene que vender esos productos o servicios, tiene que entregarlos si fueran productos, y también los servicios se entregan en forma y tiempo, ¿no? O sea, yo, un servicio técnico, me llevan un teléfono y obviamente tengo que arreglarlo y entregarlo. También se entregan los servicios. El cobro es cobrar. Financiar es la forma de financiar el pago, el cobro. Por lo tanto, la empresa va a determinar cuáles son aquellas formas de pago las cuales beneficien a nuestro objetivo. No es lo mismo entregar un pagaré o un cheque. Entonces, la forma del financiamiento lo determina la empresa de acuerdo a sus objetivos. Pagar. ¿Por qué pagar? Porque la empresa, al consumir materia prima o obtener productos para la reventa, tiene que pagar a esos proveedores que le brindan esos productos o insumos. Y tiene que comprar. Por lo tanto, todo esto es una cadena, es un ciclo operativo. Se dice ciclo porque es un proceso continuo. Todo tenemos que hacer totalmente continuamente para la operación de la empresa. Y acá, hasta acá llegó nuestra unidad número 1. Sí les voy a pedir que lean y si hay algo que no entienden, que me pregunten. Acá está mi número de celular, está mi correo. Me pueden escribir las veces que quieran. Tengo que también decir que les tengo que pedir un favor a todos los alumnos que estén en tercero y en esta materia, porque el 21 de septiembre tengo que hacer un video y estoy a cargo de esa actividad. Por lo tanto, quiero que todos los alumnos, a medida que vayan pasando estas cuestiones de tarea, de trabajo con la escuela, puedan sacarse una foto, un video, algo que me puedan mandar con respecto al Día del Estudiante. Y esto es importante porque también así vamos interactuando entre todos y un poco conociéndonos. Me pueden mandar a mi correo, no hay problema, yo lo voy a ir juntando para el día del video poder hacer un hermoso video para subir a la plataforma de la escuela. Así que me despido, no tengo más que agradecerles por su atención, estoy a su disposición y espero que tengan un lindo día. Mira lo que me dice.